Existen muchos lenguajes de programación y también muchas librerías que tú puedes aprender, como te lo mencioné anteriormente en mi video de No pierdas el tiempo cuando aprendes a programar. Y si por alguna razón todavía no te decides a qué aprender, en este video te voy a mencionar los 5 lenguajes de programación que tienes que aprender este 2022. Hola mundo y bienvenidos a este video. Según el sitio web de Sataka, en su artículo de "En un futuro próximo todos tendremos que saber programar software", ellos señalan que no es atrevido decir que en un futuro no muy lejano cualquier persona tendrá que tener unos conocimientos mínimos de programación. Los menos profesionalizados necesitaremos un acercamiento fáctico en la materia y los propios ingenieros de software se verán en la obligación de especializarse cada vez más en sectores tan plurales como la robótica, los videojuegos, el mundo del Big Data, la realidad virtual, la ciberseguridad o la programación de bots para departamentos de logística. Este artículo fue escrito el año 2018. Imagínate qué es lo que te espera para ti el año 2022, donde la programación está dominando actualmente el mercado en cuanto a las ofertas laborales. Pero espera que todavía hay más. Según el portal web de información y noticias Infobae, la programación va mucho más allá de una salida profesional o laboral. Y esto es explicado en su artículo ¿Por qué aprender a programar es mucho más que una salida laboral? Ellos ahí indican que aprender a programar permite crear software, páginas web, aplicaciones para teléfonos móviles, videojuegos, etc. Pero visto de una forma más amplia, es la incorporación de uno o más lenguajes a nuestras capacidades, así como estudiamos segundas o terceras lenguas. De hecho, recientemente se demostró que las zonas del cerebro que participan en el aprendizaje de una nueva lengua o de un nuevo lenguaje de programación son las mismas, porque al fin y al cabo, ambas se componen de una gramática, sustantivos, adjetivos y verbos si se quisiese hacer la analogía. En este mismo artículo de Infobae también señalan que aprender a programar es dotar a los estudiantes de un lenguaje que les permitirá resolver problemas, expresarse, comprender la nueva economía digital, los nuevos medios de comunicación, es decir, de relacionarse con la tecnología que los atraviesa en tantos aspectos de la vida de una forma responsable, segura y activa. Después de haberte contado todo esto, ¿te animas a aprender alguno de los lenguajes que te voy a mencionar en este video? Si la respuesta es sí, comencemos. Y el primero que debes aprender es, sin sorpresa alguna, JavaScript. JavaScript es el primer lenguaje de programación que te recomiendo aprender este año, ya que este es uno de los lenguajes más poderosos y flexibles que existe, así como también está posicionado como uno de los 10 lenguajes de programación más populares que existe en la actualidad y también uno de los más populares. Pero ¿por qué es tan famoso y utilizado este lenguaje? El año pasado, el 2021, el portal web de GenBeta publicó un artículo titulado JavaScript ya tiene casi 14 millones de programadores, pero es Rust el lenguaje de programación que más ha crecido el último año, mencionando que JavaScript es el lenguaje más popular y utilizado a nivel mundial. Y justo después de este, le sigue Python, que les aprovecho de dar un spoiler, Python también está dentro de esta lista. Existen en la actualidad 14 millones de desarrolladores que trabajan con JavaScript. Y según GenBeta, a nivel mundial existe una totalidad de 24 millones de desarrolladores. Más de la mitad de los desarrolladores a nivel mundial programa en JavaScript. Y en pantalla ahora les voy a aprovechar de mostrar de más o menos cómo se distribuye la cantidad de programadores dependiendo del lenguaje. Y como pueden ver, JavaScript aparece número 1. Y dentro de esta gráfica también pueden ver lenguajes como Python, Java, C++, C#, PHP, entre otros. Y de la misma manera, GenBeta indica que más de 4.5 millones de desarrolladores a nivel mundial se han unido a la comunidad de JavaScript en los últimos 3 años. Esto es el mayor crecimiento en términos absolutos de todos los lenguajes. Si te preguntas por qué JavaScript es tan empleado y por qué también existen tantos desarrolladores, es porque todos los sitios web que existen en la actualidad contienen al menos una pequeña parte escrita en JavaScript. Esto a pesar a que el lenguaje principal con el cual se construyó esa aplicación sea otro lenguaje y no JavaScript. Y según el portal web de Creana, además, empresas de gran talla han dirigido esfuerzos creando frameworks como React.js de Facebook, AngularJS de Google o Node.js, que permiten que el código escrito en JavaScript corra en el lado del servidor, es decir, pensado para el backend.
Por eso, es uno de los lenguajes de programación más demandados para el año 2022. Asimismo, Creana indicó en este mismo artículo: en un comienzo, los desarrolladores criticaron negativamente a este lenguaje de programación por la falta de funcionalidades y su pobre diseño, llamándolo el lenguaje de juguete. Pero con el tiempo, JavaScript se ha transformado en una tecnología de alto nivel con una cantidad importante de modernizaciones hasta su última versión. Y el segundo lenguaje que yo les recomiendo que aprendan para este año, sin ninguna sorpresa, es Python. Desde su creación en la década de los 90 por Guido van Rossum, su objetivo era crear un lenguaje multiparadigma y multipropósito. Este fue concebido como un side project, y una de las razones principales por las cuales Python tiene tanta popularidad es porque te permite entrar en la industria de la inteligencia artificial, así como el machine learning, entre otras. Python se caracteriza por tener una curva de aprendizaje muy corta, dejándole una muy buena experiencia a los nuevos desarrolladores. Esta ha sido considerada una de las más fáciles de aprender, y de hecho está en el top 1 de mi video de los lenguajes de programación más fáciles de aprender. Es de código abierto, su sintaxis es muy sencilla, por lo cual te va a ahorrar tiempo y recursos. Y según el portal web de Computer Hoy, puedes aprender todo lo necesario con Python en tan solo una imagen, lo cual es una excelente referencia para que entiendas más o menos cómo funciona este lenguaje. Esta imagen ha sido creada por Yusheng, un desarrollador chino. Yusheng buscaba plantear el lenguaje de Python en tan solo una imagen, de manera de que ésta tuviese toda la sintaxis que posee el lenguaje de programación Python, para que otros desarrolladores puedan ver toda esta información en un solo lugar. Así que si deseas aprender este lenguaje, te recomiendo que te descargues esta imagen para que le des una revisada general y que inviertas en mi curso de Python sin fronteras. Link en la descripción. El siguiente lenguaje de programación que te recomiendo que aprendas para este año es C#. En este momento, Héctor de León tiene que estar saltando en una pata. Este lenguaje fue creado por Anders Hellsberg el año 1999, cuando este se encontraba trabajando en Microsoft. C# está orientado a objetos, pero este también contiene características de C. Para incursionar en este lenguaje tienes que saber que es muy utilizado en la industria del gaming, al igual que en la robótica y también en la impresión 3D. Pero eso no es todo, porque también se utiliza para la creación de aplicaciones de escritorio en Microsoft Windows y también para aplicaciones iOS y Android, gracias a Xamarin. El sitio web de GenBeta también señaló que además este lenguaje es el quinto lenguaje de programación multiparadigma más utilizado a nivel mundial según el índice de TIOBE, ya que los ingenieros y desarrolladores consultan mediante motores de búsqueda y sitios web populares a este lenguaje. Y como este es uno de los lenguajes más utilizados, y el mismo sitio web de GenBeta indicó lo siguiente: el primer trimestre de este año se calculaba que C# tenía alrededor de 6.5 millones de profesionales que usan este lenguaje de programación. El número de desarrolladores activos de C# aumentó en 500.000 de acuerdo con las cifras del State of the Developer Nation. Si estos lenguajes no te convencen, entonces te recomiendo que aprendas C++. Este lenguaje nació en los años 70 y es multiparadigma, y como lo habrás notado, este se encuentra muy vinculado a C, cuya finalidad es poder añadirle funcionalidades de orientación a objetos. Al igual que su antecesor, el lenguaje de C++ compila directamente a instrucciones de máquina y cuenta con acceso completo al hardware, pero de una manera, la verdad es que bastante más compleja. Su uso se basa en navegadores webs, bases de datos, compiladores o incluso videojuegos. A pesar de que nació hace más de 40 años, ha tenido una constante evolución, y este perdió un poco de popularidad contra Java en el año 2000. Una ventaja es que luego de aprender este lenguaje, se te va a facilitar aprender otros lenguajes, como por ejemplo Java, y aunque este es un lenguaje de alto nivel, el desarrollador igual contará con acceso a instrucciones de bajo nivel. Esto no es algo que sea posible de realizar con la mayoría de los lenguajes de programación. También una característica de C++ es tener una sintaxis heredada de C, y tiene un estándar ISO, mejor conocido como ANSI C++. Y la última revisión de este fue el año 2011, y este también es un lenguaje de tipado fuerte. Pero si por alguna razón ninguno de estos lenguajes te convenció, entonces déjame recomendarte el lenguaje de consultas SQL. SQL, o también Structured Query Language, te permite gestionar los datos de sistemas de bases de datos relacionales. El principal uso que tiene este lenguaje es comunicarse con la base de datos y finalmente gestionar los datos que se encuentran dentro de esta. Puedes realizar instrucciones como por ejemplo guardar, actualizar, eliminar, listar, reorganizar los datos, modificar los esquemas y la estructura completa de un sistema completo de base de datos. Y el portal web de ICAD Business School también asegura que prácticamente cualquier aplicación o industria que se precie cuenta con servidores de datos, y es SQL lo que te posibilitará aprovecharlos. Por ello, se considera que formarse en la gestión de SQL es un paso vital en la carrera de cualquier programador. Existen muchas alternativas para escoger, como por ejemplo Oracle, MySQL, DB2, SQLite,
entre otras. Aunque no sé por qué no mencionan a MariaDB, también debería estar ahí MariaDB. Y una muy importante razón por la cual tú tienes que aprender SQL es porque las empresas a nivel mundial necesitan a desarrolladores que permitan gestionar los datos que se encuentran en sus bases de datos. Y según esta misma fuente, nunca antes la información y la seguridad de información habían sido tan valiosas y que las compañías pagan salarios acorde a ello. Si estás buscando una carrera profesional que, de alguna manera, te garantice un buen futuro, aprender a programar y especializarte en SQL es una excelente opción. Una razón sumamente importante por la cual tú debes aprender SQL es porque cuando te encuentras con alguna consulta ahí en el mundo salvaje, la cual no funcione del todo bien, te darás cuenta, si tienes buena experiencia con SQL, que vas a poder modificar esta consulta para aumentar notoriamente e inmediatamente el rendimiento de esta. Si trabajas con este lenguaje, déjame acá en los comentarios tu experiencia con él. Me encantaría saberla. Y ahora que ya sabes sobre estos 5 lenguajes, ¿te animarías a aprender alguno de estos este año? Si aún no te decides, pero sin embargo quieres aprender uno de estos, te recomiendo que aprendas JavaScript o Python. Para ambos tengo cursos acá en la descripción de este video. Y este ha sido el video de hoy. Si te gustó, recuerda golpear mucho al maldito del botón de me gusta. Si te encantó, considera también suscribirte a este canal. Y si no te suscribes, te voy a encontrar. Déjame un comentario acá abajo sobre qué otro tipo de video te gustaría que yo hiciera. Y si deseas profundizar en alguna materia, acá abajo también te voy a dejar links con acceso a todos mis cursos, entre ellos JavaScript y Python. Hasta la próxima y chao mundo.